Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan un buen día. Los saludo nuevamente para continuar nuestros temas. Y bueno, siempre con ustedes tratando de terminar un poco las grabaciones. Siempre resulta un poco complicado, pero estamos ahí avanzando. Ya chicos, hacerles recordar que la siguiente semana volvemos a las clases en vivo, así que atentos por favor para trabajar siempre de la mejor manera. ¿Sí? Justo el día de hoy nosotros vamos a comenzar con un tema de historia del Perú, así es, un tema más. Y nosotros ya la vez pasada, chicos, habíamos estado hablando ya de la era del guano, habíamos hablado de esa época del Perú en la cual estaba teniendo bastantes ingresos económicos justamente pues por la venta del guano, ¿verdad? Nosotros habíamos comentado qué cosa era el guano, habíamos comentado la importancia que tenía el guano y por qué es que los países europeos de la época, estamos hablando pues de los años 1840, 45, por qué los países potencia de aquella época se peleaban, ¿no? Justamente por el guano peruano, ¿no? O sea, qué tan poderoso era este guano. Y bueno, chicos, esa época guanera resultó toda una oportunidad para el Perú. Si el Perú realmente hubiera aprovechado la época del guano, si realmente hubiera invertido bien ese dinero en educación, en salud, ¿verdad? En seguridad, en infraestructura, tecnología, créeme que otra sería nuestra historia. Lamentablemente no fue así, lamentablemente se perdieron esas oportunidades porque se malgastó el dinero producto de esa venta del guano. Chicos, esta época del guano, como ya se mencionó en su momento, en la clase pasada, está contextualizada durante el desarrollo del primer militarismo. Claro, muchos militares gobiernan el Perú porque se tiene la idea pues que ellos pueden poner mano dura y orden al país, ¿sí? Vamos a estudiar, chicos, el gobierno más importante de esta época, de la era del guano, la cual está justamente referida, pues, a este presidente Ramón Castilla. ¿Ya, chicos? El presidente quien dirigió incluso en dos oportunidades el gobierno del Perú y favorecido por esta venta del guano, se pensó que él podía hacer muchísimas cosas, pero lamentablemente no se pudo aprovechar como se pensaba. ¿Sí? De todas maneras, por ahí tienen algunos aspectos positivos que rescatar de este presidente, pero de todas maneras vamos a mencionar cuál fue lo bueno, lo positivo y lo negativo, chicos, de este gobierno, ¿ya? Así que atentos, por favor, a lo que vamos a mencionar. Muy bien, entonces, el título que va en tu cuaderno en esta clase es El primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Ya, chicos? Desde el año 1845 hasta el año 1851. Bien, ¿en qué consistió? Bueno, fue un gobierno caracterizado por la bonanza económica, ¿no? Claro, de la venta del guano. Nosotros estamos viendo ahí, por ejemplo, un dibujo que se hizo, un retrato de cómo están un montón de aves ahí pues en las islas, ¿verdad? Obviamente las islas de Chincha eran las más importantes donde por miles de años habían estado las aves guaneras, incluso millones de años se podría decir, y con todo el guano acumulado, ¿no? ¿Verdad? Y se tenía que utilizar cierta infraestructura para extraer ese guano y transportarlo, ¿sí? Vamos a ver qué aspectos políticos había. Bueno, Ramón Castilla, chicos, así como lo ves por acá en la imagen, era un presidente, pues, que parecía que tenía la intención de hacer algo, parecía nomás, porque incluso era bien activo, hasta incluso internacionalmente. Sí, pues, porque en Europa, por ejemplo, habían países como Francia, como Inglaterra, Alemania, que estaban buscando colonias. Claro, estaban buscando territorios para invadir y aprovechar sus recursos naturales. Es por ello que ante este proceso de invasión por las potencias europeas, lo que hace Ramón Castilla, por ejemplo, es llamar a un congreso, es decir, a una reunión entre países de América para hacer un manifiesto o pronunciarse ante la invasión de países europeos en otros continentes, ¿no? Por ejemplo, en África, por ejemplo. Entonces, con esto, Ramón Castilla dice, ¿saben qué, señores? ¿Saben qué? Aquí Europa no entra. Es por eso que, dicho sea de paso, muchos europeos comenzaban a dejar sus países como Francia,
Inglaterra, Italia, Alemania, dejaban sus países, sobre todo la gente más pobre, porque quizás no se veían beneficiados justamente por sus gobiernos y veían la oportunidad de venir a países como el nuestro. Solamente que aquí no se dejaban ingresar, pues justamente por esa cuestión, ¿no? De repente están viniendo habitantes de Europa a querer invadir, decía el presidente Ramón Castilla. Es por eso que no se dejó pasar a la gente. Más bien que el país que se aceptó muchos extranjeros, por ejemplo, italianos, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, por ejemplo, aceptó bastantes franceses. Así que más o menos por ahí estamos hablando un poco también ya de la historia universal, ¿ya chicos? Pero eso sí, en nuestro Congreso, ¿verdad? Los congresistas estaban trabajando tranquilamente, había cierta estabilidad en el Congreso del Perú durante este primer gobierno de Ramón Castilla. Aspecto económico, ajá. Se elabora, chicos, el primer presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Alguien sabe qué quiere decir? ¿Alguien sabe? Claro, lo que pasa es que para saber cuánto es que va a gastar el Perú, cuánto necesita para sus obras públicas, cuánto necesita para educación, cuánto necesita para salud, eso tiene que hacerlo en un presupuesto nacional. Claro, cuánto le va a costar al país cubrir todos sus servicios, ¿verdad? Entonces, ahí está, chicos, ¿ya? Muy bien, se elabora el primer presupuesto nacional. Luego también en esta época tú sabes que lo más importante era la venta del guano, eso sí, ¿no? Y cuando hablamos de la venta del guano en esta época, estamos hablando pues que el Estado recibió bastantes cantidades de dinero justamente por un contrato, ¿verdad? El contrato GIPS. ¿En qué consistió este contrato? Bueno, era la venta del guano a través de consignatarios, ¿verdad? A través de las consignaciones, como lo habíamos hablado la vez pasada. Claro, es decir, eh, para poder vender el guano se necesita de un intermediario, ¿verdad? Una persona que ponga dinero, por ejemplo, para extraer el guano, una persona que ponga dinero para transportar el guano y venderlo en Europa. Entonces, ese personaje que firmó con el Perú para vender de esa manera el guano fue Anthony Gibbs, un inglés, ¿verdad? Y ese personaje puso dinero para poder transportar el guano y venderlo. Una vez que vendí el guano, el 94 o 96%, chicos, de las ganancias era para el Perú. Y el resto era justamente para Anthony Gibbs por haber puesto justamente pues su capital. ¿No, chicos? Entonces, ahí está. Esa era la venta, pues, justamente del guano. Ahí está. Mediante esa forma se vendía. Y eso era el contrato GIPS, ¿verdad? La venta del guano a través de un intermediario. ¿Qué intermediario era ese? Anthony Gibbs, quien se encargaba de vender el guano en Europa y luego el 94 a 96% de ganancias se lo daba para el Estado peruano. Es mediante esta modalidad que el Estado peruano tenía bastantes ingresos económicos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Además, también en este gobierno se aprueba la ley de consolidación de la deuda interna. ¿Qué quiere decir esta ley de consolidación de la deuda interna? Quiere decir que se aprueba, chicos, una ley para devolver el dinero a aquellas personas, por ejemplo, comerciantes, empresarios, que prestaron dinero para hacer nuestra independencia. Sí, pues, ¿recuerdas, por ejemplo, que cuando se habló de don José de San Martín, cuando quiso venir aquí al Perú, quienes le prestaron dinero para venir al Perú fueron comerciantes chilenos? Fíjate, hasta comerciantes chilenos, ¿no? Y varios personajes peruanos habían prestado dinero para que venga don José de San Martín y pueda realizar la independencia. Sí, pues lo que busca esta ley de consolidación es devolver ese dinero a aquellas personas que prestaron para nuestra independencia. Sí, chicos, eso era la ley de consolidación de la deuda interna. Por último, mira, como el Perú estaba teniendo bastantes ingresos económicos, es más, recibía más dinero que el resto de países, chicos, en muchas partes del mundo pensaban que el Perú podía ser la siguiente potencia mundial. Sí, pues, porque recibía bastante dinero. ¿Me dejo entender? Entonces, el que menos, ¿no? El que menos, si un país recibe bastante dinero, piensan que todo está bien. Lamentablemente, cuando venían los chinos a trabajar a través de contratos hacia el Perú, se dieron cuenta, pues chicos, que en el Perú no había nada, pues, ¿no? No había nada de lo que se les había contado en la China, por ejemplo.
Entonces, estos habitantes asiáticos, estos chinos, llegaron al Perú y al final, chicos, llegaron a trabajar pues en haciendas o si no también en las islas de Guano. Así como estamos viendo aquí en las imágenes, algunos chinos así trabajaban en algunas haciendas por ahí de repente recolectando el algodón o si no también en algunas islas de Guano también. A estos chinos se les llamaba los chinos colís, ¿no? Los chinos colís, ¿qué significa pues chinos colonos, ¿no? Eso significa colís, colonos. O sea que van a vivir a otro país. Y en este caso venían chicos buscando el famoso trabajo, el progreso aquí en el Perú, y cuando llegaron al Perú se dieron cuenta que no había nada. Ya no podían regresarse tampoco a China porque dinero no tenían. Así que lamentablemente tuvieron que quedarse aquí en el Perú y muchos de ellos, déjame decirte, muchos de ellos terminaron trabajando hasta incluso casi como esclavos. Por ejemplo, aquí en la imagen, tú estás observando que incluso, mira, este chino tiene una especie de cadenas en las piernas para que no se escape. Mira, ¿te das cuenta? Entonces, bajo esa forma, chicos, trabajaban los chinos y obviamente, pues no, pésimas condiciones y no me imagino qué imagen llevaron del Perú para su país y cómo es que verá China, ¿no? Ahora nuestro país. Entonces, eso tenemos que rescatar. Bien, chicos, eso era lo que quería comentarles sobre esta parte. ¿Está todo claro hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Si de repente tienen preguntas por ahí, pueden anotarlo a un costado para que ustedes me la puedan hacer en la clase en vivo, claro, y poder resolverla, ¿ya? O si no, también cualquier duda, consulta a través también del WhatsApp, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahí tenemos otras imágenes también de los chinos. Mira cómo están trabajando en el Perú. Muchos de ellos con contratos y con pésimos pagos también, pero así trabajaban. Acá hay otro chino que estaba vendiendo por ahí algunos vegetales y algunos que lograban, chicos, de repente, por algún modo, tener algo más en el Perú, al final pues llegaron justamente a dedicarse a la comida. Claro, justamente a poner restaurantes. Ellos eran, por ejemplo, bastante de hacer comidas con arroz. Ellos sí, con el arroz hacían diversas comidas, tratando un poco de vender, digamos, a bajos precios y vender en cantidad, ¿no? Esa era la idea de los chinos. Algunos llegaron a superarse y algunos pusieron sus negocios. Bien, aquí hay justamente una práctica en clase, ¿sí? Recuerda que esto me lo tienes que enviar al WhatsApp. Ponle una pausa al video para que puedas copiar la clase, copiar las preguntas y responder estas preguntas, ¿sí? Bien, ahora con esta parte, chicos, voy a terminar y dice por aquí, ¿qué se hizo con el dinero de la venta del guano? Sí, pues, si tuvimos bastante dinero en el Perú, pero vas a ver, chicos, van a ver ustedes en qué se malgastó todo ese dinero, que nada provechoso fue para el Perú, y cuando se quiso hacer algo provechoso por la educación o por la salud, el gobierno simplemente dijo, no, ya no hay plata. Así que atentos. Por ejemplo, mira, con el dinero se compró, chicos, el primer barco a vapor, sí, pues el primer barco de Sudamérica, al que lo bautizaron como el Rímac. Luego también se compró el primer ferrocarril a vapor, ahí está, de Lima y Callao, muy bien. Se compró el primer ferrocarril a vapor de Lima y Callao también, el primer ferrocarril de Sudamérica, como que nos estábamos volviendo pues el país a la vanguardia, ¿no? De moda. Y comprando estas cosas, lo que buscaba Ramón Castilla era hacer parecer que somos un país que progresa, ¿no?
A veces así incluso los gobiernos de ahora tratan de hacer eso, ¿no? De comprar cosas para pensar de que estamos progresando. Pero al fin y al cabo eso no es así, ¿verdad? Muy bien. Luego también, por ejemplo, se compró el primer telégrafo, claro, que era un aparato, el cual servía, era un aparato con cables, el cual servía para enviar, pues, mensajes, ¿no? En códigos hacia largas distancias. Esto principalmente, chicos, servía, pues, en las grandes ciudades, ¿no? En el Perú. Por ejemplo, Lima, por ejemplo, Arequipa, por ejemplo, ¿te das cuenta? Entonces, pero el primer telégrafo de Sudamérica lo tuvimos nosotros, así como el primer barco a vapor, así como el primer ferrocarril, lo tuvimos nosotros en Sudamérica. Y por último, los congresistas se elevaron los sueldos, y al igual que los militares. Justo aquí, chicos, estamos viendo una imagen, ¿no? Y mira cómo es que un militar está tomando, ¿no? La leche del becerro, o perdón, de la vaca, y mira cómo es que los militares están exprimiendo a la vaca, ¿no? Y mira qué escudo tiene la vaca, el escudo de la bandera del Perú. Mira cómo es que ellos están llevando todo el dinero, y es que eso es el mensaje que trata de dar esta caricatura que circulaba pues en algunos periódicos de la época. ¿Sí, chicos? Muy bien. Eso fue, chicos, justo lo que les quería hablar acerca del gobierno de Ramón Castilla, el primer gobierno. Ya luego se acerca otro gobierno más, pero eso es todo por el momento. Sí, chicos, aquí les dejo una tarea para ustedes. No se olviden, por favor, de mandarme sus tareas para ir evaluando. ¿Ya, chicos? Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Los veo la siguiente semana en las clases en vivo. Cuídense bastante, ¿ya, chicos? Un abrazo fuerte para todos ustedes. Chao.